Porque de manera general, hablando de la Navidad, para mí es una fecha, no tanto la fecha, sino lo que se hace, que son cosas bonitas. Sí. Que la gente se da un regalo, que la gente se compra una ropa nueva, que la gente hace un banquete en su casa. Por ejemplo, estoy hablando de la cultura nuestra, por ejemplo, que aquí se hace todo eso. Sí, sí. Que se pintan las casas, o sea, se hacen cosas que son agradables, que son buenas y que, como yo decía ahorita, para mí sería de gran satisfacción y bendición ver que eso se puede hacer todo el año. Que la gente pueda tener su casa limpia, su casa bonita, que los niños tengan regalos y estén contentos, que en la casa se coma bien. Lamentablemente las condiciones económicas de la gente no le permite eso. Pero si en la iglesia se le hace esto y se hacen cosas alusivas a esto, para mí no es pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Te habla una vez más tu amigo y tu hermano Roger Alcántara. Y este es su segmento o su programa, ¿Qué dice el pastor? Agradecerle a todas esas personas que están ahí conectados con nosotros. Gracias por el gran apoyo que le están dando a este segmento y a lo que nosotros estamos haciendo acá en este segmento. Esto es ¿Qué dice el pastor? Tenemos que decirle a las personas, recordarle que pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes para nosotros acá analizarla y llevar esa respuesta que tanto usted está esperando. Si es primera vez que usted está acá mirando este contenido, un video de este canal, te invitamos a que te suscribas. No olvides darle a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que nosotros estamos haciendo acá en este canal. Ya usted pudo ver el título, miró la portada, sabe de qué estaremos hablando en el día de hoy. Yo sé que muchas personas estaban esperando que se le dé una explicación profunda sobre este tema. Para eso está aquí con nosotros en el día de hoy un pastor de la casa, el cual es una bendición para nosotros cada vez que él nos visita y más en este segmento que tanto se necesita explicarle a las personas muchas cosas con una profundidad bíblica que las personas puedan salir de muchas confusiones. Pastor, bienvenido una vez más a su segmento ¿Qué dice el pastor? Gracias, Roger. Para mí un gran placer, como siempre, estar aquí. Mi casa, Excelencia Cristiana Televisión, agradecido de Dios. Amén. Y también de ustedes que nos permiten la oportunidad, las personas que están allá, donde quiera que se encuentren viéndonos, pues muchas bendiciones para todos. Amén. Yo sé que usted le dio clic a este video porque vio esa portada que decía, bueno, van a hablar de la Navidad. Y como estamos acá en la época de la Navidad, o si usted lo está viendo después de la época que le llaman la Navidad, también puede ser muy nutritivo y muy educativo para ti, para que conozca muchas cosas que yo sé que son inquietudes. Tal vez usted miró algún desarrollo de este tema, un video, un documento que alguien subió, alguien dijo que era de una forma y usted entendía que era de otra forma. Bueno, acá estamos tratando de aportar un granito de arena para si podemos ayudar a salir de esa confusión que usted tenga, para nosotros será de gran bendición. Así que póngase cómodo, alístese, porque yo sé que Dios tiene algo especial para ti en el día de hoy. Estaremos hablando sobre el tema de la Navidad. Pastor, para iniciar nos gustaría que usted nos responda inmediatamente a esta pregunta. ¿Qué es la Navidad? Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de la Navidad, tenemos que entrar primero a desglosar el concepto y a ver la parte etimológica también. La palabra Navidad es una palabra latina. Viene de natividad, que lo que significa es eso, nacimiento. Y de ahí parte pues el principio conceptual, podríamos decir, de esta celebración. Sin embargo, sí se ha traído a colación siempre que esto era una celebración pagana y que se adoptó en la iglesia, principalmente en la iglesia del siglo IX aproximadamente, que todavía no era la iglesia que conocemos hoy en día, que es algo también que tenemos que diferenciar, porque ese era el periodo de la iglesia papal, que cambia ya en el siglo XV con la Reforma Protestante, cuando viene la división y todo eso. Durante ese periodo del siglo IX al siglo XV ya se celebraba la Navidad, pero de una manera religiosa, no como la conocemos hoy. La Navidad se ha ido transformando porque se ha convertido en una fiesta comercial. Y también la gente entendía que era una fiesta pagana porque del 17 al 23
de diciembre se celebraba lo que era la Saturnalia, que era una fiesta que se hacía con principio que tenía que ver con celebrando a Saturno y también las cosechas y eso que la fructificación. Entonces, a partir de ahí, de esa conceptualización, de ese entendimiento que se tiene, es que se habla de una fiesta pagana. También se habla de la celebración al dios Sol, que se cambió y se transformó en la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Así es. Entonces, todo eso se va conjugando entre algunas cosas que son ciertas, otras que tal vez no son tan ciertas, pero ha dado a lo que tenemos como tradición, que es la celebración de la Navidad, que se ha convertido en una tradición. O sea, es difícil ya que la gente no sepa lo que es la Navidad en todas partes del mundo, o que de alguna manera la gente no la celebra. Incluso la gente la ve como una festividad cristiana, sin embargo no lo es. Porque bíblicamente no se registra la conmemoración del nacimiento de Jesús como una obligación de la iglesia o de los creyentes. Entonces ahí podemos ir entendiendo de manera así a pinceladas y global lo que es la Navidad. Pero desde el punto de vista amplio, hoy en día la Navidad se ha convertido en una celebración comercial de mucho consumo y gasto en lo que se celebra, más que algo simplemente religioso o de conmemoración del nacimiento de Jesús. Amén. Pastor, yo creo que después de esa introducción sería bueno que usted nos toque un punto sobre, del punto de vista teológico, ¿qué es la Navidad? Es que, como te decía, la Navidad no tiene un fundamento teológico. Exacto. Porque Jesús nace, pero no encontramos ninguna ordenanza, ningún mandamiento, ningún texto que diga hay que conmemorar el nacimiento de Jesús. Si hubiese sido así, se hubiese permitido que se conozca la fecha de su nacimiento, que hasta ahora también es desconocida. O sea, la fecha del nacimiento de Jesús no se tiene con exactitud. Se sabe aproximadamente en qué periodo nació por las condiciones históricas que se registran del gobierno de Herodes, del Imperio Romano y todo eso, que eso está registrado. Son cosas que se registraban a nivel de los historiadores. Esos acontecimientos importantes que eran subyacentes a la misma existencia de Cristo, o sea, contemporáneamente se iban dando. Sin embargo, hay un punto importante y es que los calendarios que hemos nosotros tenido en la sociedad, en el mundo, han ido cambiando. Entonces, ha habido un problema terrible que es con el error de Dionisio el Exiguo, que este señor, que fue el que estableció lo que se establece como el antes de Cristo y después de Cristo con el calendario gregoriano, que es el que nosotros hoy tenemos, que en el caso de los judíos tenían dos calendarios. Tenían un calendario que era para las festividades religiosas y otro calendario ya que era común. Entonces eso cambia las cosas. Además de que el calendario judío era lunar solar. Nosotros tenemos un calendario que no es lunar solar. Los árabes también tienen un lunar solar. Entonces eso cambia. Entonces Dionisio el Exiguo se equivocó con un aproximado de unos 7 años. Y al equivocarse con ese aproximado de unos 7 años, pues cambió todo el panorama. Porque hoy en día todavía nosotros estamos en el 2023 en nuestro calendario. Sin embargo, en la realidad hay un error de unos 5 a 7 años. O sea que podríamos estar en el 2028 o quizás en el 2030. Desde el punto de vista del error que se cometió, porque Dionisio el Exiguo hizo un mal cálculo en cuanto al nacimiento de Jesús. Entonces, para ponerlo un poco más difícil todavía de que no se tenga el entendimiento ni siquiera en el año que Jesús nació. Ay, Dios mío, pero entonces usted sabe que eso se va muy profundo, pastor, porque usted sabe que la mayoría de personas que no tienen ese gran conocimiento, ¿verdad? Ellos se quedaron en ese argumento de que le dicen de que la fecha de la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y ya ellos, todo el que usted le pregunta, le dice eso. No, ¿por qué? No, porque la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Qué usted tiene que aportar sobre eso, pastor? Ahí también hay un acontecimiento que se toma en cuenta de acuerdo al texto bíblico que registra el nacimiento de Jesús. Así es. Y es que cuando Jesús nació, había una situación donde habían unos pastores que estaban cerca de aquel lugar. Entonces, por la razón de esa, es que se entiende que no fue en un periodo de invierno, que es la celebración que se hace ahora, en un periodo cercano al invierno y el invierno. Entonces, en ese periodo no se iba a trabajar así a la intemperie por el frío que hacía. Entonces, eso es un punto que se toma en cuenta para establecer que es muy posible que Jesús haya nacido en la fecha que la gente celebra su muerte. O sea, es muy posible que Jesús haya nacido en un mes de Nisan,
que era el primer mes del año, pero que también era un mes caliente, no era un mes frío. Entonces, la gente habla que es como abril, para que tengamos un entendimiento, como el mes de abril que nosotros conocemos. Entonces, muchos estudiosos hablan de que Jesús pudo haber nacido en un periodo cerca de abril, entre marzo y abril. Sin embargo, eso es especulación. No hay como vuelvo a decir, no hay un dato que se pueda establecer para eso. Por lo que tenemos es un lapso de tiempo abierto, que Jesús nació en el gobierno de Herodes, siendo Poncio Pilato procurador, y ahí marca un periodo de tiempo en el cual Jesús nació, pero sin establecer un punto específico. O sea que eso es imposible prácticamente. Hasta ahora no hay nadie que pueda datar el nacimiento de Jesús, ni siquiera en un año específico, por lo que hemos venido diciendo. O sea que lo que están enseñando eso y lo han enseñado, lo han hecho en base a una costumbre que adoptan, pero sin ningún conocimiento y sin ningún fundamento. Y eso está fácil. O sea, hoy en día, con el conocimiento que tenemos, con la ciencia del conocimiento como se ha aumentado y con tantas herramientas que tenemos a la mano, la gente ahí mismo viendo este video puede verlo, investigar y se va a dar cuenta de lo que estamos hablando del problema de Dionisio el Exiguo para el cálculo del calendario que conocemos hoy moderno. Pero también se va a dar cuenta de lo que estamos hablando en cuanto al texto bíblico, en cuanto a las condiciones que habían cuando Jesús nació. Ahí habla del censo, que por eso Jesús lo llevan a ese lugar donde va a nacer. Y eso da una connotación de saber qué estaba aconteciendo en el tiempo que Jesús nació, quién gobernaba y todo lo demás. Pero no da detalle de periodos en cuanto a años o días o meses. Eso no se encuentra. Amén. Pastor, ¿por qué los pastores fueron los primeros en visitar a Jesús? Bueno, la Biblia dice que Cristo es el príncipe de los pastores. Así es. Eso dice la Biblia. Pero el pastorado, el pastoral, tiene mucho que ver con, ¿cómo te diría? Era una de las principales ocupaciones que había en cuanto al pueblo, que resaltaba bastante, pero también Dios lo utiliza mucho en la Biblia como una comparación en cuanto a la iglesia, hablando de Cristo como el buen pastor, hablando de los hijos de Dios como ovejas. O sea, hay una serie de características de ambos, tanto del pastor como cuidador, como de las ovejas, como ese animal sumiso y que se deja llevar o que por lo menos no es tan rebelde. Entonces, todo eso tiene una característica importante. Yo creo que desde ese punto de vista lo podríamos ver. Porque también el lugar donde Jesús nació. Jesús nació en un pesebre, era un lugar de animales prácticamente, ahí donde pastaban los animales. O sea que por lo tanto había una relación, había una cercanía en cuanto a los pastores que estaban cerca de ahí, porque el lugar también le correspondía a ellos. ¿Eso tiene alguna explicación profunda de que el por qué Jesús nació en un pesebre? El por qué Jesús nació en el pesebre no tiene una explicación profunda, porque la Biblia dice que ellos no encontraron lugar donde quedarse. Ellos fueron a ese lugar de Belén para el censo, porque era el lugar de origen de nacimiento donde tenían que ser censados. Eso es como decir, yo vivo aquí en la capital, si nací aquí en la capital, a mí me corresponde la circunscripción 3 o 4, entonces en ese lugar es donde yo voto y donde yo estoy registrado que yo vivo, o sea, que yo resido, entonces tengo que registrarme en el censo en ese lugar. Entonces eso pasó con José. Ellos van a ese lugar para registrarse allí, pero sin embargo no había lugar en el lugar que estaba destinado el mesón, que era un lugar de alojamiento, que era como un hotel o una pensión, podríamos decir, en un lenguaje que nosotros podamos entender en el día de hoy, estaban llenos por la misma razón. O sea, había gente que se había movido a ese lugar para el censo, porque era una obligación, parece, el censarse. Entonces no había lugar y van a ese lugar. Ahora, si podemos profundizar un poco y decir, bueno, la Biblia habla del desprendimiento de Jesús, de todo. O sea, eso es una muestra de un desprendimiento. El rey naciendo en un lugar de lo más pobre que podríamos imaginar, ni siquiera un lugar de nacer un ser humano. Entonces, eso muestra también algo de lo que Dios quería mostrar a través de Jesús, a través de la humildad y de la renuncia al reino y hacerse, como dice la misma Biblia, pobre para que nosotros seamos ricos, aunque eso se traspole espiritualmente. Pero esto es una simbología también, tiene un símil de cómo él nace en un lugar inhóspito, un lugar que no era el lugar más factible para nacer una persona. Sin embargo, en ese lugar pues se muestra la gloria a través de lo que acontece, porque está naciendo el Hijo de Dios. Amén. Pero no es de tanta profundidad realmente el pesebre, no es algo de tanta profundidad. Así es. No, yo creo que está muy bien la explicación, y yo sé que hay personas que estaban esperando esta pregunta y dicen, bueno, yo sé que eso le puede ayudar, ¿verdad? Le puede ayudar mucho. Pastor,
Usted sabe que la persona dice, no, que los reyes, que el día de reyes, que si yo cuánto, que tienen un significado, en tal país tienen un significado y en otro le dan otro significado. Pero, pastor, ¿qué usted nos puede decir? O sea, ¿qué fue lo que significó la presencia de los Reyes Magos en el nacimiento de Jesús? Mira, el asunto de los magos, porque realmente eran magos. Hay varias cosas que hay que aclarar. Sí. Eran magos del Oriente, pero tampoco tenían nombre en la Biblia. Pues tú has visto que también en la tradición, vamos a decir, cristiano-católica principalmente, se le ponen nombre a estos personajes. Sí. Creo que Melchor, Baltasar, Sí. y no me acuerdo el otro. Son 3. Sí. Pero que no en la Biblia no están esos nombres. Además de eso, no dice que eran reyes tampoco, sino magos. O sea, los que van delante de Jesús son personas que se entienden que eran astrólogos y que conocían también la profecía, porque en el texto bíblico dice que ellos mencionan allí la profecía del nacimiento de este rey. Entonces, eso es lo que ellos le dicen a Herodes. Y ahí es que Herodes se levanta entonces luego de que ellos no regresan donde él, porque al ellos ver cómo Herodes le preguntaba una serie de cosas, ellos no regresan por donde Herodes, después que lo encuentran, se van por otro lugar y entonces Herodes de ahí hay que dar entonces luego la orden para que maten a los niños, que es lo que conocemos. Entonces, estos magos van a llevarle presente al Señor. Le llevan mirra, le llevan incienso, le llevan oro, como una forma de reconocer que había nacido un rey. Y por la condición de astrónomos y de astrólogos que conocían las estrellas, pues entonces conocían los asuntos que tenían que ver con el cosmos, pues ellos se iban dirigiendo por una estrella que era la que le marcaba el camino hacia donde estaba ese Mesías, que es la estrella que se dice la estrella de Belén, que se menciona. Entonces, pero ellos conocían la profecía. Realmente ellos van a ese lugar por la profecía de Isaías, que hablaba de que iban a nacer en Belén y de la forma en que iban a nacer aquel rey. Y como ellos conocían la profecía, no sé cómo, porque no lo dice el texto, pero de alguna manera lo habían leído, porque Isaías se escribió 750 años antes de Jesús, que es lo que yo llamo el primer evangelio por la forma biográfica en que este profeta pues muestra todo lo que tiene que ver con el Mesías. Entonces ellos, guiándose por la profecía, luego por la astronomía, pues ellos se dirigen a aquel lugar y como un reconocimiento de que había nacido un rey, le llevan esos regalos, esos presentes, que hoy se celebran como los días de Reyes en muchos lugares, incluyendo nuestro país, pero que realmente este fue el acontecimiento que se dio apegándonos al texto que encontramos en los evangelios. Amén. Entonces se puede decir, pastor, que tenía un significado profético la estrella de Belén. No podríamos decir tanto un significado profético en la estrella, pero cuando tú ves lo que significan los astros y cómo Dios lo menciona y cómo se muestran en la Biblia, esto tiene una connotación, porque es que todo se está moviendo conforme al nacimiento del Hijo de Dios. Entonces, esa estrella está estableciendo algo que va más allá del aspecto humano. O sea, que se traspola a dimensiones celestiales con la presencia de esa estrella. Que hoy vemos que, por ejemplo, la bandera del pueblo de Israel tiene la estrella de David. La estrella siempre ha sido ese estandarte, esa bandera que representa a ese pueblo. Entonces, tiene una connotación que tiene que ver con esa parte de cómo lo celestial y cómo lo del cielo pues desciende a la tierra y se muestra en el nacimiento de Jesús. Ese es el punto que yo puedo establecer, porque realmente las estrellas no tienen ese simbolismo, más allá, claro, de lo que habla, por ejemplo, Apocalipsis, que habla también de los espíritus de Dios y de esa estrella que representan aquello. Así es. Pero tiene que ver con eso, es un simbolismo. Así es. Pastor, yo sé que las personas se identifican mucho con esta época de la Navidad, pero también esto trae muchas confusiones y muchas inquietudes en las personas. Y uno de ellos es el árbol de la Navidad. O sea, donde la persona lo que la gente le llama el arbolito, ¿verdad? Donde se ponen los bombillitos y esas cosas. Muchas personas, diferentes iglesias dicen que eso es pecado, que eso está mal. No. O sea, ellos tienen su argumento y hay que respetar su posición. Hasta que ellos entiendan que eso en realidad, yo entiendo, ¿usted me entiende? Que no tiene algo de malo en un punto de vista, ¿verdad? De que la gente decore, porque es una decoración. Yo lo veo como una decoración. Pero yo quiero que usted, pastor, nos explique un poco
sobre cuál es el trasfondo del árbol de la Navidad. Mira qué pasa. Lo que pasa es que cuando se conceptualiza el asunto del árbol, es con el objetivo de llevar regalos a los pies del árbol, pero son para las personas. Exacto. Pero eso tenía también un parecido a prácticas que se hacían antes. Incluso en el Antiguo Testamento hay un texto que no lo recuerdo ahora, que habla de cierta adoración que se hacía en pueblos paganos a lo que eran árboles. Pero que lo que yo creo y entiendo es que la intención tiene mucho que ver. Exacto. O sea, la intención con la que se hacen las cosas. Porque si tú no te arrodillas al árbol, ni lo ves como un ídolo al que tú le estás ofreciendo tampoco una ofrenda. Exacto. En el sentido, por ejemplo, este es para que tú me proveas y tener prosperidad. Sí. Ya ahí la cosa cambia. Porque hay gente que hace práctica. Por ejemplo, hay gente que creo que fin de año se comen 12 uvas. Con el propósito de que Dios lo prospere el año que viene, que le vaya bien. Ya ahí hay un asunto de magia, un asunto que sale ya de la parte espiritual y de la parte que lo corresponde, porque que nos provee a nosotros es Dios. Sí. Y no hay que hacer un ritualismo, o sea, no hay que hacer ningún tipo de ritual, ni ningún tipo de ofrenda de ningún tipo para que eso suceda. Así porque es. la Biblia establece cómo es que Dios nos bendice y nos prospera, principalmente por la obediencia. Entonces, el árbol tiene esa connotación. Entonces, que en otros pueblos se adoraba a todo tipo de cosas. Sabemos eso ya, que en muchísimos pueblos se adoraba todo tipo de cosas. Entonces, como se han ido adoptando celebraciones paganas y se ha ido concatenando cosas paganas, incluyendo eso, pues entonces la gente tiene cierto escepticismo en cuanto a eso. Y hay gente cristiana que no ponen un árbol en su casa de Navidad, o un arbolito, como uno le llama aquí. Pero para mí, desde mi punto de vista personal, una decoración no es pecado. Yo lo veo como una decoración de manera personal. Para mí es una decoración. Así es. Y ya en las culturas, por ejemplo, que hay que le van y ponen los regalos ahí para que los niños vayan y lo tomen al otro día o luego. Eso es muy bonito para mí. Pero hay que enseñarle realmente a los niños quién es que pone los juguetes, que es su papá. Exacto. No toque ahí que vamos para allá. Porque entonces las cosas cambian cuando se introducen entonces ciertos mitos y fábulas y entonces se entra con una mentira que pervierte entonces la niñez, la inocencia. Pero para mí el árbol no tiene ningún tipo de significación más allá, como decía, de algunos textos, por ejemplo, que aparecen en el Antiguo Testamento que mencionan algo alusivo. No con tanto detalle, pero es parecido. Pero al final de cuentas, ese es el asunto de la intención para mí con el que tú haces las cosas. Si tú pones un árbol y tú vas a adorar el árbol y vas a hacer un sacrificio para que el árbol te bendiga o te prospere, o tú lo ves como una representación de prosperidad para tu casa o para tu vida, entonces para mí ya ahí entra algo que no es del agrado de Dios y que no es correcto. Así es. Pero si tú lo entiendes como lo entiendo yo quizás, no voy a decir que sea la forma que usted tenga que entenderlo, pero como yo lo entiendo, que es una decoración igual que las luces y demás que se ponen, que para mí es algo muy lindo. Así es. E incluso a mí me gusta que estén luces y cosas en días que no es de Navidad. Así es. Que con la posibilidad yo podría decorar mi casa con luces afuera y cosas, días que no sean Navidad, para mí se ve muy bonito. Así es. Y me gusta. Amén. Pero hay gente que no le gusta, hay gente que entiende otras cosas y eso hay que respetarlo también. Sí, claro, y hay que respetarlo. Pastor, hablando de respetar, hay algo, y es que nosotros vemos en las redes sociales y también literalmente hemos visitado algunos lugares donde ellos entienden que eso es una decoración y que es una época muy bonita, pero también, aparte de ellos ponerlo en su casa, de ellos poner esos arbolitos y decorar muy bien, ellos decoran la iglesia con los arbolitos y esos detalles de la Navidad. Entonces, ¿cuál es la posición de usted sobre esta situación de que hay personas que dicen que no, que eso está mal, poner eso? Hay otra gente que dicen que está mal, otros que están bien. Entonces, profundizan un poquito sobre eso para que la gente entienda que... Hay personas que hablan a veces y dicen, eso es hipocresía. Cuando uno dice, por ejemplo, yo digo que me gusta y que no hay problema para mí si en mi casa se decora con un arbolito, con luz. Exacto. Si yo digo que no se ponga en la iglesia, la gente dice, no, pues eso es hipocresía. Porque ¿qué diferencia hay? Hay quienes entienden que el templo es sagrado, en el sentido de que hay gente que ve el altar como algo sagrado, la casa que se construye donde se adora a Dios como algo sagrado, pero hay personas que profundizan un poco más y entienden que el templo de Dios somos nosotros. Y que lo que necesitamos que esté limpio y que esté consagrado y en santidad
somos nosotros. Entonces, yo no veo mal con que se decore la iglesia. Incluso la iglesia se decora muchas veces sin la necesidad de que sea una fecha feriada o un tiempo de Navidad. Exacto. Yo veo muchas veces que en muchos lugares se hacen diferentes tipos de decorativos. Y mientras más bonito y más embellezca la iglesia, para mí mucho mejor, más atractivo para la gente, más agradable para los que estamos allí. Entonces es un asunto de cómo tú veas las cosas. Porque a veces queremos ver pecado en todas partes, queremos ver cosas inmundas en todas partes, queremos ver cosas que no se pueden hacer en todas partes y a veces ni siquiera analizamos. Así es. Porque de manera general, hablando de la Navidad, para mí es una fecha, no tanto la fecha, sino lo que se hace, que son cosas bonitas. Sí. Que la gente se da un regalo, que la gente se compra una ropa nueva, que la gente hace un banquete en su casa. Por ejemplo, estoy hablando de la cultura nuestra, por ejemplo, que aquí se hace todo eso. Sí, sí. Que se pintan las casas, o sea, se hacen cosas que son agradables, que son buenas y que, como yo decía ahorita, para mí sería de gran satisfacción y bendición ver que eso se puede hacer todo el año. Que la gente pueda tener su casa limpia, su casa bonita, que los niños tengan regalos y estén contentos, que en la casa se coma bien. Lamentablemente, las condiciones económicas de la gente no le permite eso. Pero si en la iglesia se le hace esto y se hacen cosas alusivas a esto, para mí no es pecado, desde mi punto de vista personal, porque es un tema que no lo vamos a poder llevar a la Biblia, porque no hay ningún tipo de contexto donde hable de la decoración de la iglesia. Incluso las primeras congregaciones ni siquiera eran en templo, eran en cuevas, corriendo, en casa de los hermanos, en la iglesia primitiva. Y luego cuando los templos surgen cuando entra principalmente la unión de la iglesia con el Estado, que la iglesia empieza a permitirle entonces, el Estado empieza a permitirle a la iglesia, el Imperio Romano, que tenga templo y le construye templo, pero entonces entra la corrupción también, que es lo que vemos hoy día también con el concordato aquí en nuestro país y demás. Porque realmente lo importante, escuche lo que voy a decir ahora, lo importante nunca ha sido el templo físico para Dios. Porque la Biblia dice que Dios se ha prefijado un templo no hecho por manos humanas, porque Dios no necesita de que nadie le adore, como si alguien le adorase. Eso dice la Biblia. O sea, cuando usted se va al libro de Corintios, dice que el templo de Dios somos nosotros. Así es. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que el templo esté limpio. No solamente en el sentido de ropa y de la forma física en la que nos vemos, sino en la forma espiritual de justicia, de santidad, de la forma de comportarnos, de obedecer a Dios, de vivir con los demás, de amar a nuestro prójimo. Entonces, ese tipo de cosas que son las importantes son las que muchas veces pasan desapercibidas por estar viendo cosas muchas veces que no son cosas relevantes. Entonces, la decoración, las luces, y se ponen en la iglesia, yo la veo bien. Hay personas que no lo ven así. Yo respeto el punto de vista de algunos líderes, de algunos ministros, pero bíblicamente no es pecado. Así es. Bíblicamente usted no va a encontrar un texto que diga que usted no pueda decorar la iglesia, que si usted pone cosas alusivas a festividades sea pecado. Ahora, hay que tener cuidado con ciertas cosas. Claro, porque si usted sabe que hay una imagen de algo que es alusivo a algo que no es correcto, pues no lo ponga. Sí. Pero luces, decoración, flores, frutas y eso es una bendición. Así es. Pastor, usted sabe que la gente le van a dar su fundazo ahí en los comentarios. No. Pero estamos ready para eso. Eso no es un problema, ¿verdad? Pero, Pastor, usted sabe que usted tocó ahorita un punto sobre los... Una cosa, Roger, escúchame. Lo que no podemos ser es tradicionalista. Yo, antes de ser cristiano y ahora, nunca me he aferrado al tradicionalismo. Porque ahí sí entra un problema. Sí. Cuando tenemos que hacer las cosas obligado y todo el tiempo. Exacto. ¿Sabe la gente que incurre en deudas para celebrar fiesta porque no tiene recursos? Sí. Para aparentar algo en un momento determinado alusivo a una fiesta. Entonces, en la iglesia no se puede incurrir en forzar a los miembros para que den dinero para hacer una celebración o para decorar. No se puede incurrir en deuda porque entonces ahí sí la cosa cambia. Sí, y si un año no se hace, eso no cambia nada. Porque el tradicionalismo es que le hace daño a las cosas. Y el costumbrismo, entonces, cuando se convierte en una costumbre y cuando ya se convierte en algo como si fuera religioso sin serlo. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Exacto. Pastor, usted sabe que usted tocó el punto ahorita de los regalos. Y yo sé que allá, en Estados Unidos, nosotros, esa es la costumbre, ¿verdad? Se puede decir que allá usted tiene que guardar esos regalos para que los niños, la familia se hacen intercambio de regalos. Y es muy bonito esa parte, esa práctica, se puede decir. Es muy bonito. Se comparte muy bien con la familia. Pero usted sabe que también hay un grupo de personas que dicen, no, porque todo eso que tiene que ver con la Navidad, eso es un lío, eso es lo que confunde a la gente, eso es idolatría y que esto. Pero una de esas cosas es donde viene que usted iba a tocar el punto ahorita con los regalos de Santa Claus.
¿verdad? Santa Claus, como dice la gente. O sea, ¿quién representa Santa Claus? O sea, ¿cuál es el significado de este personaje? También es San Nicolás. Así es. También en algunos lugares. Sí. Porque esto cambió, porque se convirtió en algo muy comercial. Sí. Y como toda la Navidad y toda esta celebración es más comercial que otra cosa. Primero es la religiosa, primero pagana, luego religiosa y ahora comercial. Así es. O las tres cosas, pagana, religiosa y comercial en cierta Dios forma. mío. Porque eso se da. Sí. Entonces, esto es un señor llamado Nicolás de Bari, de origen turco, Sí. por allá por el año 280 a.C., finales del siglo II, Sí. después de Cristo. Y entonces este señor le daba regalos a los niños. Sí. Y era una persona como que era con esa característica de amar a los niños y eso. Entonces de ahí es que viene el personaje. Así es. Era un monje llamado Nicolás de Bari y de ahí que viene también San Nicolás. Luego también por la cultura anglosajona pasó a Santa Claus, Sí. que es una mutación de Nicolás, de San Nicolás. También lo vemos que lo mencionan como San Nicolás. Entonces de ahí es que viene esa cultura y esa tradición y se adoptó a la Navidad, se le agregó, porque no era en sí un asunto de la Navidad, pero se le agregó. Entonces los regalos que se le dan a la gente en ese periodo de la Navidad tienen que ver con esto. Sí. Y se fue convirtiendo en una tradición y se le fue inculcando a los niños. Ya en muchas partes del mundo, prácticamente en toda la parte del mundo, se sabe quién es Santa Claus. O por lo menos conceptualmente lo que significa. Sí, sí. Y de ahí es que parte. O sea, no es un personaje bíblico, no tiene que ver con los magos que le llevaron regalo a Jesús, Así es. ni nada de eso, sino que es una persona que era un filántropo, podríamos decir, una persona que le gustaba ayudar y de ahí entonces parte toda la historia que tiene que ver con Santa Claus. Amén. Pastor, ¿se puede decir que la Navidad es una invención de la Iglesia Católica? En parte, claro que sí. Sí. Y no de la Iglesia Católica, porque en ese tiempo era la Iglesia universal. Así es. En ese tiempo no había más iglesia cristiana en ese sentido. En el siglo IX todavía, como yo decía al principio, no existía la iglesia moderna, la iglesia pentecostal, ninguna de las iglesias que tenemos que conocemos hoy en día contemporáneamente. Entonces, por lo tanto, fue algo que adoptó la iglesia por los líderes de su tiempo. Porque también había algo con los líderes de ese tiempo que querían ganar muchos adeptos y mantener la gente con ellos y ganar personas que no eran cristianos, y por eso se adoptaron muchas cosas. La idolatría que hay en la iglesia, como la vemos hoy en día, que se adoran ídolos, imágenes y todo eso, tiene que ver con eso, porque querían mantener personas allí con ellos y ganarlo para que estén con ellos. Y trataron de arreglar las cosas, como que no era idolatría, igual con la Navidad y otras cosas. Se han tratado de hacer cosas como para llevarlo a un punto muy religioso, pero al final no es religioso, es comercial más que otra cosa. Así es. Cuando tú lo ves hoy día, todo lo que tiene que ver con la celebración del nacimiento de Jesús es más comercial que religioso. Porque la conmemoración religiosa es todo lo contrario. Escucha esto. Así es. Jesús dice que lo conmemoren en su muerte, que es lo que nosotros conocemos como la Santa Cena y en la Iglesia Católica como la Eucaristía, Sí. que es la celebración de la partición del pan. Así Lo que es. Jesús ha instituido no es que celebren su nacimiento, sino su muerte. Mira qué contradicción. Es una contradicción terrible. Sí, o sea, sí, estamos sí. celebrando su nacimiento cuando lo que tenemos que celebrar es su muerte. Así es. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña y lamentablemente, pues, el hombre ha ido cambiando muchas cosas y estableciendo cosas humanas. Entonces, es más un tradicionalismo y un asunto de festividades comerciales, de Así negocio. Pastor, hablando de que se convirtió en una parte comercial, hay muchas personas que le dan el mal uso y el buen uso, ¿verdad? Estamos claros de eso. Una de las cosas que la gente hace es los aguinaldos, los famosos aguinaldos, que la persona muchas veces lo utilizan para amanecer bebiendo, tomando bebidas alcohólicas, donde se embriagan y se vuelve un desastre, se arman pleitos, se arman muchos problemas. Pero también estamos en un punto de la iglesia, donde la iglesia, ellos también aplican este asunto, esta celebración de los aguinaldos, donde van casa por casa, usted sabe que el chocolate. Entonces, hay personas que aplican que eso es pecado, que eso está mal, que eso es una confusión que le trae a los cristianos a la iglesia. Entonces, ¿qué usted nos puede explicar sobre este caso? O sea, ¿por qué ellos tienen ese argumento de que eso está mal? Sabe que eso de los aguinaldos, o lo que conocemos como los aguinaldos, tiene también que ver con lo que hablábamos al principio Sí. de una de las celebraciones paganas, que era la fiesta de las Saturnalias.
Y de ahí también es que parte esto de hacer esta actividad donde se convoca a la gente de madrugada por la mañana, cantando canciones o lo que llaman villancicos y ese tipo de cosas. Pero que al final es lo mismo, entra dentro de lo que es la característica pintoresca que se le da a esta fiesta, que se le van agregando cosas, porque al final de cuentas cuando tú ves que se agrega una cosa y otra, al final no hay una definición de la celebración. Así es. Al final de cuentas, lo que menos se está celebrando es el nacimiento de Jesús. Sí. Cuando tú ves, la gente está más en la fiesta del alcohol, del aguinaldo, sí. o lo que tiene que ver con los regalos entre personas o con los niños, en la comida, en la ropa. O sea, la gente está más distraída en cosas banales y por eso es que muchos cristianos a veces pues lo ven como algo que no deberían celebrar porque es mucha banalidad. Lo que hay que tener un entendimiento entre esa banalidad y esa vanidad y ese comercialismo de este negocio o de este tipo de celebración, y uno no hacerse partícipe de nada de lo que sea malo. Porque si la celebración del aguinaldo, por ejemplo, es algo sano, no es algo que sea pecado. No. Que se canten canciones bonitas, que se convoquen los vecinos, que se reúnan. Yo he participado, yo llegué a participar porque yo fui por mucho tiempo muy católico. Wow. Y en ese tiempo nosotros salíamos a las 5 de la mañana. Sí. Salíamos nosotros y tocábamos instrumentos musicales, un grupo de jóvenes, íbamos casa por casa y la gente nos seguía, la gente se iba levantando y nos seguían. Sí. Y terminábamos con una fogata y así, o sea, era algo así bien bonito, pero al final de cuentas, pues el asunto no es la forma, sino el fondo, porque al final de cuentas eso no ataba más a esa religión, porque nos sentíamos bien ahí. Sí, claro. Pero al final de cuentas habían otras cosas que entraban también en nosotros. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que evaluarlo. O sea, ¿dónde yo estoy? ¿Quién es que está practicando esto? Porque si en la iglesia cristiana se celebran fiestas bonitas, fiestas de compartir con los hermanos, al final no es pecado. Ahora hay que ver el tradicionalismo también, como yo decía, si se convierte en un tradicionalismo, entonces puede ser que entre en un aspecto que no es espiritual y entonces se pueda llegar hasta lo carnal, donde viene un descontrol y gente entonces haciendo cosas a veces incorrectas. Así es. Inducido de una cosa a la otra. Así es. Pastor, usted sabe que yo sé que muchas personas que están ahí se van a identificar con esto en específico. Y es de que en estas épocas de la Navidad se puede decir que hay personas cristianas que ya están en su iglesia, envueltos, pero no toda su familia es cristiana, ¿verdad? Pero deciden reunirse en una casa X de la familia. Cuando la persona decide reunirse, él sabe que el único cristiano es él, ¿verdad? Esa persona que se encuentra en este escenario. O sea, ¿qué debe hacer? Tiene que quedarse en su casa trancado, tranquilo. No tiene que ir a compartir con la familia porque él es cristiano y los otros no. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona en este caso? Compartir con la familia siempre es grato. Siempre es grato y hay cosas que uno humanamente pues tiene que entenderlas. Digo humanamente porque a veces queremos espiritualizarlo todo. Así es. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces dentro de la familia puede haber algún grado de corrupción que pueda inducir. Eso es así. Y uno tiene que cuidarse. Por ejemplo, las debilidades, yo siempre digo que cuando uno tiene debilidades, uno viene al evangelio con cierta debilidad y uno sabe cuáles son. Por ejemplo, si alguien es débil con el alcohol y eso lo ha inducido a tener problemas en otro tiempo, pues tiene que cuidarse de esos ambientes. Así es. Pero también hay que ser sabio y no hacerle mucho tiempo. Usted va, saluda a su mamá, a sus hermanos, le hace un tiempecito corto y usted luego se retira. Pero no podemos vernos como cristianos, como hijos de Dios tan distantes de nuestra familia principalmente. Exacto. Porque ¿cómo cambiamos nuestra familia? Cuando ellos no nos ven acercarnos, cuando nos ven de lejos, cuando nosotros los rechacemos. Entonces hay que tener cuidado y también instruirlo y mostrarle también que hay cosas que se hacen que no son del agrado de Dios y otras cosas que no es necesario hacerlas. Y esos son tiempos buenos para eso, para reflexión, para llevarlo a la reflexión también a ellos. Así es. Es lo que yo creo. No todo el cristiano tiene la misma madurez. Hay cristianos que no pueden estar en ningún lugar a veces porque la debilidad es muy fuerte. Sí, entonces yo no le aconsejo al que tenga una debilidad muy fuerte que ande mucho en muchos lugares, ni con muchos amigos, ni familia, en cosas que sabe que lo pueden inducir. Yo le corro mucho de manera personal a ciertos ambientes. Exacto. Porque yo en el mundo viví una vida muy desenfrenada. Entonces ya yo conozco muchas cosas que no es necesaria que nadie me le enseñe. Así es. En cuanto a fiesta, en cuanto a alcohol y ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo hermanos y familiares que a mi casa casi no van.
Así es. Pregúntame por qué. ¿Por qué, pastor? Porque en mi casa no se toma alcohol, en mi casa no se hacen fiestas libertinas, entonces algunos de ellos sí son proclives a eso, que no son cristianos. Así es. Entonces los fines de semana, los días que ellos tienen libre, que pueden visitar, ellos lo cogen para eso, para ir a beberse un trago, para otras cosas. Entonces a mi casa no van, duran años sin ir. Y cuando van saben que no pueden llevar la botella porque en mi casa no puede entrar. Entonces en mi casa yo tengo mis reglas. En mi casa el que va a visitarme o se adapta a mis reglas, el que vive en mi casa, o no vive en mi casa, o no va a mi casa. Así de radical en ese aspecto. Ahora, cuando yo tengo que visitar a otros lugares, por ejemplo, en mi familia, no constantemente, pero de cuando en vez lo hacemos, un año que otro, fin de año, nos reunimos, la familia. Y lo hacemos en casa de algunos de los hermanos o en la casa de mis padres. Entonces, cuando toque en cualquier casa de ellos, yo voy. Exacto. Toque en cualquier casa de mis hermanos, yo voy. Y comparto con ellos, comparto con mis padres y hacemos un compartir bien bonito. Amén. Pero uno tiene que ser cuidadoso y tiene que saberse manejar. Así Yo creo que es así. Ahora, la unificación familiar, nunca podemos estar en contra de eso. Así es. De ninguna manera. Amén. Pastor, entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el origen de que tantas personas abandonan la fe en estas fiestas de la Navidad? Tú sabes que es lo mismo que venía diciendo hace un momento. Hay personas que tienen debilidades. Sí. Yo me recuerdo de un caso de un joven en una iglesia donde yo me congregaba antes de pastorear, que esa persona tenía debilidad con el alcohol. Y en una Navidad, él cogió unas vacaciones. Tú sabes que aquí en República Dominicana se da que algunos hermanos en diciembre cogen licencia. Hay gente que tal vez le puede parecer jocoso esto, pero es un caso serio, pero sucede. Hay hermanos que en fecha de Navidad toman unos textos bíblicos que hablan de que Jesús tomó vino, de que fue a una boda y multiplicó y cambió y convirtió el agua en vino, y comienzan como a acomodar textos. Hay hermanos que empiezan a acomodar textos bíblicos y dicen, pero varón, yo puedo beberme un trago de vino, eso no es pecado. Y cuando viene a ver, ya no se han bebido un trago, sino que se han bebido varias botellas. Y eso ha pasado y eso pasa. Entonces, eso pasa en muchos lugares, pero es por la debilidad. Exacto. Personas que no tienen una fortaleza espiritual. Entonces, ¿qué yo creo que podemos aconsejar nosotros? Que los pastores, los líderes en las iglesias, para cercanos a fechas como esta, para personas que son nuevos creyentes, personas que pueden tener alguna debilidad en su iglesia. A veces nosotros no lo identificamos. Hay personas que tienen varios años en la iglesia y tienen debilidades que no la muestran a veces. Y uno tiene que ser sabio en el Señor. Entonces, ese tipo de festividad es bueno resaltarlo. En nuestra iglesia nosotros hablamos, por ejemplo, de las celebraciones de Día de las Madres y todo eso. Y le enseñamos a la gente muchas cosas sobre esos temas. Porque hay gente que dicen, se puede celebrar, no se puede hacer esto. Pero a veces es la falta del entendimiento lo que lleva a la gente a pecar. Por eso es que yo siempre patrocino mucho la enseñanza. Y yo creo que algo importante, como una columna vertebral de la iglesia, es que se pueda enseñar a la gente. O sea, a la gente hay que enseñarle lo que es pecado, por qué no podemos hacerlo. Incluso enseñarle que hay cosas que no son pecado y que inducen al pecado. Porque hay gente que te dice, pero yo puedo beberme un trago de vino. No es pecado. Escucho lo que estoy diciendo para que no me malinterprete. Porque a veces la gente malinterpreta a uno. Pero yo no le puedo decir que sí. Porque al final de cuentas eso lo puede llevar al alcoholismo. Entonces hay que tener un cierto grado de madurez para ciertas cosas. Entonces esa parte de la educación para poder fortalecer las debilidades de los hermanos es importante. De enseñarles ciertas cosas, mostrárselas y también traer las cosas a la parte social, a la parte contemporánea de nuestros tiempos, porque también lo que decíamos ahorita de que muchas veces se quiere espiritualizar mucho las cosas y hay cosas que necesitan una enseñanza más actualizada en el tiempo que espiritualmente hablando. O sea, cuando digo esto es que cuando se quiere espiritualizar, se quiere llevar todo a una esfera fuera de lo terrenal. Pero estamos aquí en la tierra, aunque estemos de paso. Entonces, mientras estamos aquí, la gente tiene debilidades, tiene oferta de Satanás. Hay un ambiente que se torna alrededor de la gente en estas festividades de manera generalizada en toda parte del mundo. Hay muchas fiestas en todas partes. Entonces, para eso hay que instruir a los hermanos y enseñarlo y corregirlo y dirigirlo para que sepan que las fiestas no son de los cristianos en el sentido de cómo se celebran en muchas ocasiones. Que nuestras fiestas son fiestas de adorar al Señor y de gozarnos en la iglesia y compartir con la familia, como yo decía. Que eso es importante y eso es bueno. Amén. Pastor, usted sabe que hay una de las cosas que sí se habla mucho y más acá en este país dominicano, que usted sabe que cuando llega, vamos a poner para el 24 y para el 31, en las calles se llenan de donde están haciendo
pollo y cerdo. Mucho cerdo. Pero usted sabe que hay una inquietud con eso de que la gente se pregunta mucho, de que dicen, wow, a mí tanto que me gustaba el cerdo antes de yo ser cristiana y ahora me lo prohíben. Ahora yo no sé cómo lo voy a hacer porque no se puede comer cerdo. Y más en esta época a la gente le duele más esa posición de que ya le dijeron de que eso es pecado y no puede comer el cerdo. Hablen un poco a profundidad sobre eso y por qué ellos argumentan de que no se puede comer cerdo. Lo primero es que comer no es pecado ninguna cosa que usted coma, excepto lo siguiente, la sangre del animal. Así es. Está concebido ahí en la Biblia, usted lo puede buscar en el libro de los Hechos, creo que capítulo 15, cuando se habla en aquel concilio, de las prohibiciones, fornicación, carne de ahogado. O sea, animales con su sangre. Eso es una prohibición para la iglesia. Ahora, si usted se remonta al libro de Levítico y se vaya a lo que eran las reglas y las leyes que Dios le establecía en las observancias también al pueblo judío, al pueblo hebreo, entonces va a encontrar que el cerdo no se puede comer, ningún animal con su pezuña, ningún pez que no tenga aleta o que no tenga escamas, todo eso era prohibido. Exacto. Pero ya eso era un asunto que hablaba de la inmundicia de esos animales para lo que era el pueblo hebreo. Exacto. Usted dirá, bueno, pero también puede ser para nosotros, porque si es inmundo un animal, es para todo el mundo. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Hay cosas que nosotros tenemos que entender en su contexto. Sí. Entonces hay cosas que se hacían en el pueblo judío que nosotros no las hacemos, ni estamos llamados a hacerlas. Exacto. Entonces hay mucha gente que quiere judaizar muchas cosas, que quiere traer a colación muchas cosas que no vienen al caso. Algunos toman el texto, por ejemplo, donde Dios le muestra a Pedro aquel lienzo y le muestra esos animales impuros y le dice que no llame impuro lo que era limpiado. Por eso tiene un doble sentido, tiene una connotación también que tiene que ver con los gentiles. Entonces, porque los gentiles eran considerados como perros, como personas que vivían sin ley, como animales. Entonces, hay un doble sentido ahí que la gente a veces le puede dar a ese texto. Entonces, para mí y por lo que yo veo en la Biblia, no es pecado comer animales, porque también hay otra cosa, hay cosas que Dios establecía por cuestiones de salud. Así es. Al pueblo judío incluso, el lavarse las manos era por cuestiones de salud. Sí. Y eso lo establecía la ley, que había que lavarse las manos, que no podía acercarse a un muerto y una serie de cosas. Y incluso a los mismos animales impuros. Por razones de salud incluso. Sí. Entonces, eso es bueno. Los adventistas, por ejemplo, tienen muchos asuntos de enseñanza en cuanto a eso, de cómo comer saludable. Incluso muchos de ellos son vegetarianos y no comen cerdo, etcétera. No. Y es algo de salud. Pero cuando vamos a la Biblia a hablar de pecado es otra cosa. Que ahí que está la diferencia que hay que hacer. O sea, lo que es pecado es lo que te lleva a condenarte para el infierno. Exacto. Pero lo que no es pecado porque te afecte tu salud y traiga también una enfermedad, no podemos decir necesariamente que es pecado. Puede ser una falta de entendimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación correcta. Si vamos a la Biblia y nos damos cuenta de cómo Dios creó las cosas al principio, podríamos ver que los animales no fueron hechos para comerse al principio. Que Dios creó los animales para que dieran al hombre, por ejemplo, la leche, la lana y una serie de cosas que ayudaban al hombre, que se podía hacer el queso, la mantequilla, una serie de cosas que son alimenticias sin la necesidad de comer la carne. Pero después del diluvio, la cosa cambió y el hombre empezó entonces a tener otra condición de vida. Así es. E incluso cuando usted ve la dentadura del ser humano, la dentadura del ser humano no es de un ser carnívoro, sino herbívoro. Fíjese los animales carnívoros, tienen más colmillos, puntiagudos. Nosotros tenemos solamente 2 aquí en las esquinas y son ligeros, o sea, no son... Entonces, fija cuando usted está comiendo, la facilidad con la que usted come una cosa y otras no. Entonces, todo el diseño de Dios fue un diseño para que nosotros vivamos saludables. El pecado fue corrompiendo las cosas y muchas cosas han ido cambiando a través del tiempo. Entonces, el cerdo, para mí, desde el punto de vista bíblico, no es pecado que se coma. Ahora bien, si usted quiere cuidar su salud, lo mejor sería que usted no coma ningún tipo de carne. Exacto. Pero hay personas que se le hace difícil, que le gusta su tajo, le gusta su carne. Entonces, cuando usted no puede tomar la proteína de otro lugar, pues la toma de ahí, que es necesaria también. Porque también la parte que tiene que ver con el desarrollo del cerebro y la inteligencia tiene que ver con lo que usted come. Y esas grasas y esas proteínas son muy importantes. Hay gente que no lo ve así, pero hay gente que habla de la grasa, pero la grasa es necesaria porque hay un colesterol bueno que la gente necesita. Y hay una parte de la grasa que tiene proteína que trabaja en la parte de lo que es la producción del cerebro en sus neuronas. Dios mío, aquí la gente
se le está enseñando de todo. Claro. Es una bendición, pastor. Exacto. De verdad que sí, que un tema trae otras cosas y la gente Exacto. puede aprender de todo. Eso es así. Pero yo creo que sería bueno que usted le diga a la gente si es bueno o si es malo. A ver, porque hay mucha gente que se le pregunta y dicen, ¿usted es cristiano? Sí, varón, yo soy cristiano. Varón, ¿usted celebra la Navidad? Varón, no, usted sabe porque mi pastor me dijo que eso es malo, que no se puede. Usted sabe, varón, vamos a cambiar de tema, varón. Usted sabe, entonces hay muchas cosas que la gente a veces quiere responder y quiere tener una respuesta clara para esa gente que lo cuestionan, tal vez por la temporada que se está viviendo, ¿verdad? La época del año. Entonces, pastor, ¿se debe, es bueno, es malo, hay que prohibirlo o no hay que prohibirlo? ¿Qué hay que hacer con la Navidad? Bueno, yo creo que la Navidad hay que ser entendido en la forma de verla, desde un punto de vista cristiano, vamos a decirlo así, nosotros Así que es. estamos en este camino y que nuestra cosmovisión de las cosas del mundo es diferente. Entonces tenemos que entender cómo surge la Navidad y cuál es su propósito y luego cómo cambia en el tiempo. Pero tenemos que entender sobre todas las cosas que no es una tradición bíblica ni una ordenanza bíblica. Entonces, si no es una ordenanza, no es nada que está llamado en la Biblia a celebrarlo. Usted lo celebra si quiere, usted no lo celebra. Usted practica algunas cosas de la Navidad si usted quiere, pero no peca tampoco con algunas cosas que haga. Claro, siempre y cuando esas cosas no estén contrarias a lo que establece la palabra. Entonces, usted, como yo decía en el transcurso de este tema, quiere poner su casa bonita, decorarla, quiere hacer un buen banquete. Mire, tengo que ponerme de ejemplo porque por la forma en la que yo conceptualizo algunas cosas. Por ejemplo, para mí, el yo hacer un buen banquete en mi casa no tengo que esperar que sea fin de año. Mi esposa a veces se ríe muchísimo conmigo porque yo lo decía y lo he hecho, que yo llevar un buen pollo y preparar una buena mesa para los hijos, para mi esposa. A mí, el día que tengo el dinero y que Dios me lo permite, para mí es una gran bendición. Así es. Y yo no lo veo como un tradicionalismo. Y en día de Navidad, que no he podido hacerlo, a mí me da igual que si lo hubiese hecho. Por eso, o sea, porque me ha pasado, he tenido situaciones económicas donde la Navidad ha pasado como un día cualquiera, como uno hace cualquier cosa. Entonces, el cristiano tiene que estar preparado en esa parte mental. Sí. Porque hay gente que se atormenta y hay gente que hace deudas, que se mete en problemas económicos para celebrar o para darle una satisfacción a su familia, que no está mal, pero que lleva consecuencias después de intranquilidad, de desasosiego, de afán. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, hay que verlo así de esa manera, un poco holística, un poco amplia, pero que al final hay cosas que no son pecados que la gente la está satanizando. Entonces, el poder darle regalo a los niños, hay que hacerlo. Ahora, no le diga que es Santa Claus, no le diga que es San Nicolás, no le diga que son los Reyes Magos, dígale que es usted que le está haciendo ese regalo a su hijo. Y eso está bien. Y hágalo en cualquier fecha que usted pueda. Lo más lindo que usted podría ver es la felicidad de los niños cuando usted le hace un regalito. Los niños se ponen de una manera que yo creo que hay poca cosa que le dé una satisfacción a alguien como eso, ver a un niño feliz jugando. Entonces, hay una serie de cosas que son bonitas, que son buenas. Lo que no podemos tomarla es como un tradicionalismo. No podemos verla como que es una celebración religiosa bíblica porque no lo es. Así es. Tenemos que entender la parte comercial para no volvernos locos comprando y haciendo gastos innecesarios y teniendo después una finanza con muchísimos problemas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verla. Cuidarnos de los lugares donde no podemos estar, compartir con la gente correcta y en los lugares correctos, evitar cosas a las cuales nosotros somos débiles, no solamente el alcohol, incluso hasta la comida. Porque hay personas que tienen problemas de salud, a veces de diabetes o lo que sea, y esos días hay muchos dulces y muchas cosas. Hay que cuidarse y todo eso es importante. Entonces, hay que celebrar, hay que gozar con su familia, hay que disfrutar, pero siempre en el orden de mantenernos en la misma esfera de la santidad que nosotros vivimos todo el tiempo en el año, sin ir detrás de lo que el mundo hace y de lo que el mundo vive. Y enseñando a nuestros hijos también esa parte de que no es un tradicionalismo, de que las cosas funcionan en el orden de Dios y que lo que hacemos lo hacemos para estar felices y contentos, pero no podemos caer en el pecado. Amén. Pastor, usted sabe que las personas se preguntan de que cuál es la diferencia que puede existir en las diferentes fiestas o celebrar la Navidad o otro tipo de celebración como vamos a poner la Semana Santa. Las personas se preguntan mucho eso. Ahora yo quiero que usted nos explique, ¿existe alguna diferencia entre celebrar la Navidad
o celebrar la Semana Santa. Son tradicionalismos todos. Exacto. Entran dentro de tradiciones más que dentro de ordenanzas bíblicas. Y vuelvo y repito, las ordenanzas bíblicas usted no lo encuentra hablando de Semana Santa, ni de Navidad, y de otro tipo de celebraciones que se hacen. Ninguna entran en el nivel bíblico, que se han establecido por religiones que tienen mucho arrastre, y lo decíamos, y eso hace que se convierta en una tradición y que incluso estados y gobiernos la adopten y la celebren y la emulen, y que de ahí la sociedad entonces comience a adoptar esas celebraciones. La Semana Santa no es bíblica tampoco. Así. Usted va a la Biblia y la forma de celebrar la muerte de Jesús no tiene nada que ver con lo que se hace en esa fecha en muchísimos lugares. Sí, sí, O sea, porque el celebrar la conmemoración de la muerte de Jesús es constante y es una cena de conmemoración simbólicamente, donde lo que emola es e induce a los hermanos a mantenerse en lo que es una comunión con Dios y con las demás personas, porque es uno de los principales requisitos, que estemos bien, que no lo hagamos indignamente. Entonces, las ordenanzas es lo que tenemos que llevar. Ordenanzas que Cristo estableció para la iglesia: bautismo y cena. La cena de conmemoración, no la cena de Navidad, no una cena de hartura. Así es una cena de conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás, la gran comisión, la comisión de predicar el evangelio, hacer discípulos, es parte también del evangelio. Lo demás que el hombre se ha inventado, todo lo que usted ve de fiesta y de celebraciones vanas, al final de cuentas cae en la vanidad. Hay cosas que no son pecado, que tengo que hacer esa aclaración siempre. Así usted la puede hacer, pero lo que usted sea débil, que usted crea que no es pecado y puede llevarlo a pecar o hacer pecar a otro, tampoco lo haga. Así es. Moderación siempre, moderadamente. Si va a comer, moderadamente. Si va a gastar, moderadamente. Todo lo que vaya a hacer, siempre buscando la dirección del Señor. Y entiéndalo, las celebraciones del mundo son las del mundo y las de los cristianos son otras. Aunque nosotros hagamos cosas a veces que tengan que ver con el mundo porque estamos aquí, pero tenemos que mantenernos siempre en la postura donde Dios nos ha colocado. Amén. Pastor, ya para nosotros finalizar, ya llegamos a la parte final de este video, lo cual a la persona no le gusta cuando llega esto, pero, sí, pero lo bueno de finalizar es que luego vamos a empezar en algún momento otra exactamente. vez. Y yo sé que la persona, pero cosas que ellos necesitaban escuchar, la escucharon en este video. Así yo sé que sí, se llenaron las expectativas de esas personas que le dieron play y que dedicaron este tiempo, 1 hora o casi 1 hora de video, para ellos conocer muchas cosas. Pero pastor, antes de, a mí me gustaría que usted le dé un pequeño consejo, corto, puede ser corto, un pequeño consejo a esas personas que están ahí y que van a estar mirando el video, para que se cuiden, para que en esta época que sí hay tantas tentaciones y muchos problemas que le llegan, ¿verdad? Para ellos mantener su fe delante de Dios, mantenerse fiel delante de Dios. Yo quiero que usted le dé un pequeño consejo para que esa persona pueda mantener esa postura como un hombre o una mujer de Dios íntegro. Bueno, que la gente no coja vacaciones, que la gente entienda que estos son tiempos que van a pasar, que son tiempos donde muchas situaciones suceden por el acelere de la gente, lo acelerado de la vida que lleva la gente. Así es. Hay quienes han postulado y han dicho que la venida de Cristo podría ser un diciembre. Ay, Dios mío. Hay gente que dice eso por la razón de que la gente en esa fecha que más se casa, sí, en esa fecha que la gente más compra, más vende. Y como la Biblia dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, sí, que la gente se casará y se dará en casamiento, que la gente va a comprar y a vender y que la gente no va a estar pendiente de la venida de Cristo. Sí. Tiene cierta lógica porque realmente es una fecha donde la gente está menos pendiente a la venida del Señor. Entonces, esperemos que nosotros los cristianos podamos estar pendientes de eso, que es la reflexión final, de que la venida de Cristo es en cualquier momento y que nosotros tenemos que vivir una vida de moderación, una vida de bajo perfil, una vida de humildad y de sencillez. Eso es importante. Y también ver las personas que tienen necesidades. A veces derrochamos mucho y hay personas que tienen necesidades, que no tienen nada. Hay que pensar en el prójimo. Eso es importante. Más que derrochar, poder bendecir y ayudar a otros. Eso es una bienaventuranza. Entonces, reflexionar siempre, no solamente en esta fecha, sino todo el año hay que reflexionar, hay que meditar en la palabra para llevar el camino correcto que Dios quiere y vivir esa vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso creo que es un consejo y una reflexión final que tenemos que tener pendiente. Que en todo tiempo tenemos que vivir la vida cristiana porque no sabemos nunca el día, la hora
en el cual o Cristo viene o nosotros nos vamos. Y que cuando nos vayamos no sea en un lugar incorrecto que nos sorprenda la muerte. Así es. Wow. Yo creo, pastor, que a la gente le quedó bien claro y esas personas que están ahí conectados con nosotros, ya usted sabe, tiene que estar preparado porque no sabemos ni el día ni la hora. Nosotros nos corresponde estar listo, estar delante de Dios bien, no andar con divareo y que viviendo doble vida. Así que usted póngase a cuenta con Dios. Yo creo que es necesario. Gracias por estar ahí conectado con nosotros hasta esta parte final de este video. Su tiempo de verdad que es muy valioso y agradecemos que usted está ahí con nosotros consumiendo este contenido que yo sé que es de mucho valor para muchas personas. Así que invita a un amigo que se conecte con nosotros, con lo que estamos haciendo acá en Excelencia Cristiana Televisión. Tiene que compartir estos videos para que las naciones puedan aprender mucho más sobre esto de la época de la Navidad. Yo sé que muchas personas de los que están ahí dicen, no, yo no quiero que se acabe el video, pero ustedes saben que es necesario y hay que ser prudente con esto del tiempo. Pero nos vamos a ver en otro video de esto de qué dice el pastor. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y el pastor. Su hermano Víctor Almanza. Para mí, un gran placer estar con ustedes, esperando que haya sido de bendición todo lo que hemos tratado en el día de hoy. Amén. Ya usted sabe, tiene que compartir este video, suscribirse, también suscríbase a las redes sociales del pastor Víctor Almanza. Pastor, dígale a la gente cómo lo puede encontrar en las redes. YouTube y Facebook, Pastor Víctor Almanzar, y en Instagram como Víctor Almani. Amén, ya ustedes escucharon. Así que sigan al pastor, sigan acá, Excelencia Cristiana Televisión, todo lo que estamos haciendo acá. Y aquí en ¿Qué dice el pastor? Bendiciones.